¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Un gusto saludarles. Estamos aquí de vuelta para repasar la escuela sabática, una linda lección que tenemos en esta semana también. Como ven, estamos aquí con otros 3 pastores que queremos compartir y dialogar juntos acerca de la escuela sabática. Presento primero al pastor Roberto Aranda, del distrito de Santa Fe Norte, que él va a presentar al resto de los compañeros. ¿Cómo les va, hermanos? Que Dios les bendiga a cada uno. Es un agrado volver a compartir el repaso de la lección de escuela sabática con ustedes y en esta oportunidad con este selecto grupo de pastores, que además de pastores somos amigos y es una alegría poder también compartir con ustedes el repaso de una lección tan interesante. Quien presentaba recién es el pastor Edgardo Yurno, que hoy ha hecho la presentación, y también está con nosotros el pastor Iván Guardia, del distrito de San Justo, provincia de Santa Fe, y el pastor Antonio Valenzuela, del distrito de Santo Tomé. Así que entre los 4 vamos a tener el repaso de la lección. Y vamos a comenzar orando a nuestro Señor, orando también por los nombres que tenemos en las tarjetas, esos nombres de personas a las cuales queremos y esperamos que de alguna manera, con el uso de nuestros talentos y demás, el Señor pueda llegar también hasta sus corazones. Vamos a comenzar entonces con una oración que va a tener a bien llevarnos hasta el trono del Señor, el pastor Iván Guardia. Oremos. Gracias, querido Padre, por esta oportunidad que tú nos das a través de esta tecnología, de poder llegar a muchos corazones, a muchas familias, y al abrir tu palabra y al comentar las lecciones que estamos aprendiendo, queremos pedirte que tú nos guíes, que tú nos enseñes y que sea de crecimiento para cada uno de los oyentes. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien. Ahí estamos entonces ya abriendo nuestra presentación para ir guiando el diálogo. Pastor Valenzuela va a ir coordinando el repaso. Adelante, Antonio. Tenemos problemas de sonido, quizás. Vamos a esperar que el pastor Antonio activa el micrófono. Y sí, mientras que lo activa, le comentamos que él va a ser quien va a coordinar la lección, el repaso de la lección a continuación. Ahí estamos. Ahí está, muy bien. ¿Ahora me escuchan? Muy bien. Ahora sí. Creo que sí. Muy bien. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque en algún momento del día seguramente vas a ver este video y queremos agradecerte porque todos los viernes de noche o sábado, domingo nos estás acompañando en esto que nosotros denominamos el repaso de la lección de escuela sabática. Pastor Aranda, sí. La lección de esta semana nos habla de la Biblia como fuente autoritativa de nuestra teología. ¿Qué significa esto, que la Biblia sea una fuente autoritativa? Muy bien, el título de la semana justamente lo resume muy bien. Es la única autoridad que tenemos donde construir nuestra teología, o sea, nuestras creencias, nuestras doctrinas están basadas solamente en la palabra del Señor. Lo que durante esta semana estamos haciendo es repasar cómo nuestra cultura, la tradición, nuestra forma de pensar, nuestro raciocinio, nos influye a la hora de estudiar la palabra del Señor. Es necesario poder entender estos temas para que entonces sea lo más pura posible el repaso de la Biblia que hacemos a la hora de construir nuestras creencias. Muy bien, Pastor Yurno, ¿qué hacemos con la manera en que nos educaron, la forma en que nos enseñaron a pensar, las tradiciones, ¿sí? ¿Qué lugar ocupa todo esto con respecto a esto que la Biblia es la única fuente de autoridad? Bueno, efectivamente, Antonio, la tradición tiene un lugar muy importante en la experiencia humana porque muchas cosas se hacen o se dejan de hacer porque están de acuerdo o están enfrentadas con la tradición. De forma tal entonces que Jesús fue un gran enemigo de aquella tradición que no está inspirada en el mensaje de su palabra, y también esa misma
forma o ese mismo duelo entre tradición y revelación fue el que tuvieron los discípulos o los apóstoles. En este caso vemos que San Pablo en Colosenses 2.8 dice: tened cuidado y no dejéis llevar por quienes os quieren engañar con teorías y falsos argumentos, pues ellos no se basan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y los poderes que dominan este mundo. Así que, de alguna manera, la palabra de Dios nos advierte que la tradición tenga que ser analizada según Cristo, o lo que Cristo ha revelado y ha dictaminado en el mensaje bíblico. Fijémonos que todo lo que es humano tiene cosas buenas y malas. ¿Qué hay de bueno en la tradición? Dirá alguno. ¿Es todo malo? ¿Es todo bueno? Bueno, hay cosas buenas y cosas malas. Lo bueno que tenemos en la tradición es que nos ayuda a recordar nuestra historia, lecciones y experiencias pasadas, nuestras o de otros antepasados, y ver en qué ellos se equivocaron y qué hicieron bien. En la Biblia también tenemos muchas tradiciones, como por ejemplo la fiesta de Purim, que recordaba un hecho importante como fue la liberación en época de la reina Esther, o tradiciones bíblicas como las fiestas del Antiguo Testamento, que no son válidas, pero tienen lecciones espirituales importantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos el Día de Acción de Gracias, cuando desembarcaron los peregrinos y fundaron la nación americana. Hay cosas culturales que no son pecaminosas. Sin embargo, lo malo de la tradición tiene que ver con suplantar verdad con tradición o agregar elementos erróneos, supersticiones contrarias a la fe. Ahí entonces tenemos algo para prestar atención y no mezclar lo que Dios ha dicho con lo que el hombre ha dicho o lo que el hombre opina acerca de la revelación, que no está basado justamente o en línea con lo que Dios ha revelado, ¿cierto? Ahí, Edgardo, también hay un detalle interesante, que muchas veces las tradiciones que tenemos incluso como iglesia pueden haber tenido un buen comienzo y un motivo importante. El tema es que cuando se afirman y cuando se transforman en un principio casi en la iglesia, un fin en sí mismo, y finalmente hasta incluso cuando se quieren cambiar, producen división en la iglesia, ahí las tradiciones pueden empezar a volverse nocivas, aunque quizás en sí no tenga nada de malo, pero nosotros somos los que transformamos esa tradición en algo tan estricto, algo tan firme, algo tan incambiable, que finalmente se transforma una tradición en algo más importante que el consenso de la iglesia, que la unidad de la iglesia, que la evangelización, y es ahí donde puede tornarse una tradición en algo malo. Pongo el siguiente ejemplo. Un ejemplo nomás. Los primeros días de la iglesia en Estados Unidos, siglo XIX, en las iglesias se acostumbraba a que mujeres se sentaban en una mitad y los hombres en otra mitad. Era una tradición, ¿no es cierto? Uno para un lado, otro para el otro. Hoy en día nosotros nos sentamos con amigos, familia, parientes, etc. Pero si alguien dijera no, tiene que ser así porque nuestros primeros hermanos se sentaban así, sería una tradición que de alguna manera incomodaría a muchas personas y puede ser barrera para que algunos nuevos se incorporen a la iglesia. Tenemos que ver qué tradición nos da, nos arraiga a las cosas buenas de la fe del pasado y qué cosas pueden ser contraproducentes, ¿no, Antonio? Muchas gracias. Ahora, es interesante, ¿no? Por eso el Señor Jesús dijo, escrito está. O sea, a la ley y al testimonio, mostrar, ¿no? Que es algo que dice la Escritura, pero no tomando pasajes aislados, ¿cierto? Porque muchas veces las tradiciones se basan en pasajes que tomo aquí, tomo allá, y de esa manera yo formo una teología que no está en las Sagradas Escrituras. ¿Iván? Sí, hablando un poquito en cuanto a este tema de la tradición, cómo puede desviar nuestra comprensión o nuestra atención hacia Dios, o mejor dicho, hacer la voluntad de Dios. Como todos sabemos, todas las iglesias cristianas se basan en la Biblia. Y en la época de Jesús, el pueblo hebreo, Jesús mismo, estudiaba las Escrituras. Pero había llegado a un momento donde se había escrito o tratando de reinterpretar, digamos, lo que la Biblia decía, que llegó un momento eso a tomarse como una costumbre, una tradición,
se formaron escuelas, seguían a ciertos rabinos, maestros, con su forma de pensar, de interpretar, digamos, las escrituras, y llegó un momento en que eso era más importante que las escrituras en sí. ¿Cuál es el peligro? Que hoy también podemos tener hoy un peligro de desviarnos del texto bíblico, de lo que dice, digamos, la frescura de la palabra de Dios, y como alguien mencionó entre ustedes, tener en cuenta siempre el texto, el contexto, qué es lo que nos quiere enseñar, el momento en que fue dicho, y también luego interpretarlo para hoy, ¿no? Hoy en día, muchos decimos también creer en Dios, pero a veces por cuestiones familiares, por tradiciones del hogar, de la familia o de la cultura misma, no tomamos decisiones a favor de Dios en lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque tiene un sesgo de tradición, de costumbres, donde uno vive o se ha criado, ¿no? Se ha educado. Muchas gracias, Iván. Ahora una pregunta para usted, hermano o hermana, que nos está por mirar, ¿sí? La pregunta es, ¿cuán importante es la Biblia en tu vida? ¿Es esta más importante que las tradiciones? ¿O tendrías que replantearte nuevamente en qué es lo que vos estás creyendo? Si es más fuerte la tradición o si es más fuerte los principios que están en la Santa Biblia. Otra de los ítems que tenemos en esta semana, muchachos, tiene que ver con la experiencia, con las emociones, ¿verdad? Con aquello que siento, que deseo, que anhelo. Dice, ¿dónde pues está aquel sentimiento de felicidad que experimentabais? ¿Dónde quedó? Pero las experiencias son todas malas, las experiencias son todas buenas. ¿Qué opinamos de esto, Robertito? Muy bien. Las experiencias obviamente que son necesarias, porque el conocimiento de Dios no tiene que ser solamente intelectual, el conocimiento de Dios tiene que ser una experiencia, no se puede explicar. Seguramente hemos intentado a veces hablarle a un converso acerca de la experiencia de la salvación. Y cuando le contamos acerca de lo que es la salvación, la conversión, nos faltan palabras para explicarlo, porque así como el sabor o un aroma no se puede explicar, sino que se debe sentir, así también la Biblia nos ofrece, junto con su lectura, una experiencia que nosotros tenemos con el Creador, con el autor de la Biblia. Esa experiencia es necesaria para una comprensión clara. Es de ahí que el Señor dice que debemos de conocerle, pero la Biblia, este conocer, representa una intimidad, representa una cercanía, representa, como estamos diciendo, una experiencia que tenemos que tener con Dios. Por supuesto que nuestras experiencias, al ser tan humanas, también pueden ser dudosas a veces en su interpretación de la experiencia que he tenido, cómo la interpreto o incluso cómo la construyo para luego contarla. Así que por supuesto que nuestra experiencia no puede estar nunca por encima del estudio de la palabra. Muchas gracias. Edgardo, ¿qué opinamos con respecto a qué hay de malo en la experiencia? Bueno, de hecho, si uno va a tomar conclusiones en base a la experiencia, podrían ser conclusiones muy engañosas, porque no todas las experiencias son buenas, no todo lo que experimentamos o sentimos proviene de Dios o es una señal, como algunos piensan que solo se manejan por señales que Dios le pueda dar. Eso puede ser peligroso porque nuestra fe o nuestra doctrina basada en experiencia haría que todo cambie porque la experiencia humana va, viene, los sentimientos van y vienen, y muchas veces la experiencia contradice la Biblia. Por eso decimos que la Biblia es la regla y la prueba de toda experiencia, porque lo que Dios ha dicho que debe pasar y debe ocurrir y tiene que ser, es firme. En cambio, las circunstancias humanas, las pruebas o el pecado logran nublar muchas veces el conocimiento humano y hasta la experiencia humana. De forma tal entonces que tenemos que saber que lo único seguro es
y más ni menos que la palabra de Dios, la experiencia tiene sus ventajas, pero no es, o no puede ser la base para la enseñanza o para la fe de nadie. Muy bien, está nuevamente la pregunta que deberíamos hacernos, ¿cierto? Es cómo está nuestra experiencia con relación a lo que dice las Sagradas Escrituras. Creo que este es un momento en que cada uno podría reflexionar con respecto a este punto. El otro que vamos a Quizás, analizar... Pastor Tony, Sí, antes sí, que sigamos sí, avanzando sí, un poquito, dale. permítame agregar algo a lo que dijo el pastor también Edgardo, en cuanto a la experiencia. Tiene que haber siempre un equilibrio. Hay muchos que por ahí al leer, y tenemos que leer y estudiar la Biblia, al momento de tratar de conocer a Dios, algunos han sostenido que hay un vínculo, una relación entre la persona que estudia a Dios en la Biblia y surge una experiencia, y en esa experiencia tratan de desarrollar una teología. Cuando todo nuestro pensamiento, nuestro razonamiento, tiene que ser un escrito está. ¿Qué es lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces, por eso, alguna vez algunos han malinterpretado la Biblia, y aunque se daban cuenta de lo que la Biblia decía, un ejemplo, vamos a hablar sobre los 10 mandamientos, ¿no? Si los 10 mandamientos dicen, bueno, no robarás, pero algunos decían, bueno, hasta que yo no lo sienta, que Dios me diga, por ejemplo, que no hay que robar, no lo voy a hacer. Estamos dando un caso hipotético, un caso extremo, ¿no? Entonces, eso es un peligro, porque yo no puedo hacer una teología en base a lo que yo siento, a lo que yo experimento, emociones, sentimientos, con supuestamente, digamos, con Dios, ¿no? Por eso todas nuestras emociones, todo tiene que estar filtrado por la palabra de Dios. Muy bien, la siguiente vista que vamos a ver, yo tengo allí algo para preguntarle a los tres, ¿sí? Tal vez Edgardo puedas poner todo lo que está en esa vista, así vamos viendo todos, muy bien, lo dejamos ahí. A ver, como adventista del séptimo día, nosotros creemos en la inspiración, ¿cierto? A través del Espíritu Santo, de los mensajes que Dios proveyó a Elena de White, ¿verdad? Ahora, para nosotros, la Biblia es la fuente de autoridad principal. Pero tomando el día martes de la lección de escuela sabática, hay una cita que colocan de Elena de White, donde yo tomo lo siguiente: los seguidores de Cristo han de estar separados del mundo en sus principios e intereses, pero no deben aislarse del mundo. ¿Cómo puedo yo, un cristiano, ¿sí?, un hijo de Dios, alguien que asista a la iglesia, cómo puedo yo separarme del mundo en mis principios? ¿Sí? ¿Cómo puedo estar separado, pero a la vez vivo en el mundo y al vivir en el mundo me encuentro con toda una cultura que invade mi vida personal e invade mi familia? Entonces, ¿qué de bueno puedo encontrar en esa cultura y qué de malo? Muchachos. Bueno, creo yo que la palabra de Dios nos habla acerca de que cuando tenemos que dar el Evangelio, recibir el Evangelio, cuanto menos barreras se crucen, mejor. Va a ser más sencillo para la persona que quiere ser o necesita ser alcanzada poder escuchar el Evangelio. Por lo tanto, Dios siempre trató de que los parecidos ganen a los parecidos, y cuando no los hubo, entonces el misionero iba y se adaptaba, como Pablo dice en 1 Corintios 9, ¿no es cierto? Me he hecho a los a judío, al griego, al que estaba sin ley como si fuera sin ley, etc. Pablo se adaptó para poder parecerse lo más posible sin
por eso renunciar al mensaje del Evangelio y a los principios de vida y transformación que él tenía que dar. Por lo tanto, también tenemos que saber que el cristiano está puesto para quebrar también barreras y moldes del mundo, quebrar paradigmas y no dejarse amoldar por lo que el mundo nos propone. El culto racional que Romanos 12:1 presenta es un culto que de alguna manera nos invita a no amoldarnos a este siglo. Tenemos que estar con las ropas de este siglo, con la forma de hablar de este siglo, con el abordaje de este siglo, pero bien plantados en los principios de la palabra de Dios, y de ahí la sabiduría que todo misionero necesita tener para saber hasta dónde acercarse y qué es lo que no se puede negociar o en qué no se puede claudicar. Muy bien, Roberto. Iba a comentar que también la cultura es algo imposible de sacarla de nuestra vida, ¿no? Cuando nacemos en blanco, pero somos colocados en medio de una sociedad. De ahí aprendemos el lenguaje, las costumbres. Es imposible erradicar la cultura de nosotros porque dejaríamos de ser quienes somos. Hay muchas áreas de la cultura que son necesarias incluso para vivir en sociedad, para estar organizados. Claramente no es el tema dejar de ser personas de esta tierra. El Señor mismo en su oración, en Mateo 17, en Juan 17, dice, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. O sea que tenemos una función en nuestra cultura. En una iglesia adventista de aquí, de esta zona, de Sudamérica, entramos a la iglesia, nos damos la mano, es un acto que en culturas de otro continente quizás no tiene sentido, tal vez ellos se sacan el calzado, se sientan en el suelo. Son cuestiones que tienen que ver con la cultura y que nos hacen vivir en sociedad de forma ordenada. Son cosas positivas y buenas de la cultura. Sin embargo, vamos a encontrar muchas veces que algunos aspectos de la cultura en la que estamos pueden influir negativamente a la iglesia y a la experiencia cristiana. Puede haber tal vez algún género que tenga que ver con la violencia ya arraigada en la comunidad. Puede haber también diferentes maneras de administrar el tiempo, el dinero u otras cosas que tengan que ver con la cultura en la que hemos nacido, y el Señor comienza a corregir entonces los aspectos negativos de la cultura. Entonces lo que quiero decir es que cuando ponemos a un lado la cultura y al otro lado la Biblia tiene preponderancia, primacía por sobre la cultura que hemos heredado. Muchas gracias. Iván, una pregunta más. A ver, la palabra de Dios se escribió en una cultura específica. ¿Cómo puede ser que aquello que se escribió para esta cultura, ¿sí? También impacte en mi cultura? Estamos hablando de personas de una cultura de Oriente y yo soy de una cultura occidental, griega. ¿Cómo puede esto, ¿sí?, impactar en mi vida personal? Tenemos que entender de que en los años en que se escribió la Biblia, y sobre todo en el Antiguo Testamento, es donde más nosotros podemos tomar algunos rasgos y tomar algunas elecciones para nosotros en cuanto a la forma de vivir. Recordemos que en la Biblia hubo un pueblo en el Antiguo Testamento elegido por Dios, pero anteriormente también estuvieron los patriarcas, luego del pueblo de Israel, los discípulos y sus seguidores. Pero la Biblia fue escrita en diferentes contextos. Los profetas, los discípulos, que tenían sus culturas, su forma de vivir, de expresarse también. Uno tiene que aprender. Hay cosas que en la Biblia están escritas y que sabemos que culturalmente quizás son diferentes hoy a nosotros. El tema es que muchos nos
se han equivocado a veces al tratar de vivir hoy tal cual fue escrita la Biblia en diferentes periodos. Entonces ahí vamos a chocar, ahí vamos a ver que es totalmente diferente, como bien ustedes lo aclararon ahí, de que vivimos en contextos distintos, diferentes formas de pensar y de actuar también, pero siempre y cuando esa forma del cristiano, de vivir, de actuar, de relacionarse, no interfiera con los principios de la Biblia. Es decir, que no sea una oposición, porque nosotros vamos a encontrar en la Biblia, los principios no se cambian, trascienden todas las culturas. Y algunos hasta han tratado a veces de acomodar ciertas cosas a su forma de vivir, y no es así. Entonces, es lindo saber el contexto en que fue escrita la Biblia para enriquecernos más, crecer más espiritualmente, y ver qué cosas también aquellos hombres que eran falibles, porque recordemos que en la Biblia hay relatos de hombres que se equivocaron. Un ejemplo, si nosotros vamos a la época de Abraham, allí hubo una situación cultural que a Abraham, digamos, cuando se le prometió que iba a ser padre de muchas naciones, etcétera, etcétera, y el hijo de la promesa no llegaba y su esposa era estéril, él tomó una cuestión de la cultura de su momento, pero estaba mal. Tomar por esposa, digamos, a Agar, digamos, y hacer que la promesa de Dios viniesen, digamos, a la fuerza. Pero esa situación de Abraham, digamos, culturalmente, en su época, mejor que podía haber si alguien no tenía una descendencia, ¿verdad? Pero estaba mal, ¿sí? Entonces, por eso es que tenemos que saber leer correctamente la Biblia, para que no caigamos en los errores que algunos personajes, digamos, cayeron, ¿no? Muy bien, a ver, una pregunta más, muchachos, dos más en realidad, pero una tiene que ver con, bueno, los cristianos son personas que les gusta leer la Biblia, se dejan llevar por la parte de la emoción, lo espiritual, ¿sí? Pero no razonan mucho. ¿Qué opinan ustedes con respecto a la razón y las Sagradas Escrituras? Quizás yo puedo introducir aquí que se ha visto en algunos momentos como la Biblia solamente sin ninguna razón, y en el tiempo actual la razón por sobre la Biblia. Sin embargo, la palabra de Dios es la que tiene que saturar nuestra razón para poder pensar como Cristo pensó. Hay cosas buenas y malas en la razón, como la tradición, la experiencia y la cultura, ya lo hemos visto, pero la capacidad de razonar viene de Dios, pero la capacidad o la facultad de dudar, que Dios nos ha quitado, es alentada por Satanás. Así que Dios quiere personas que razonen y que encuentren razones, evidencias para su fe, porque nuestro culto tiene que ser racional, porque la razón nos hace sabios para la salvación, pero sin pensar que la razón es todo, y si hay cosas que no puedo entender, entonces eso quiere decir que la Biblia se equivocó, o que no tengo por qué aceptar lo que no conozco, lo que no alcanzo a razonar. Y de paso, les quiero avisar que nos quedan 7 minutos, así que tenemos que irle dando ya un redondeo luego de este tópico a la lección. Robertito. Diría también que el sacar la razón a un lado para estudiar la Biblia nos volvería lo que estaría pasando, lo que muchas veces vemos incluso, que abunda lamentablemente en ciertos grupos, que es el pensamiento místico. Comenzar a creer que todo de alguna manera es místico, todo es espiritual, y el mundo, incluso hasta el mundo físico, hasta tiene que ser discernido por ciertos requerimientos, pensamientos espirituales. O sea, tiene que haber un equilibrio, tanto entre la razón y el estudio de la palabra del Señor. Pero entre la razón y el estudio de la palabra del Señor tiene que preponderar justamente la Biblia. O sea, que la razón estaría al servicio del estudio de la palabra del Señor. Iba a empezar con vos, Roberto, pero voy a cambiar con Iván. Luego a Edgardo y por último tú. ¿Te parece? ¿Cómo no?
tiene que ver con la última vista, pero la pregunta es simple para todos, ¿sí? Porque también el que va a escuchar esto se la va a hacer a sí mismo. La Biblia, ¿qué es para vos, Iván? ¿Qué representa la Biblia en tu vida y en la de tu familia? Es, podríamos decirlo, para no caer quizás en un misticismo, es conocer la voluntad de Dios para mi vida, es la guía, es los mejores consejos que yo puedo tener para mi vida, la encuentro en la Biblia porque es la palabra de Dios. Y la Biblia para mí es todo. Es algo inagotable, es algo precioso, es algo que nunca la fuente de conocimiento, de sabiduría, de orientación, es algo que no se termina, es tesoro, como dice la palabra de Dios, es una luz en mi vida, en mi familia, y gracias a que, y esto lo puedo decir en experiencia personal en la familia, a que había interés cuando yo era chiquito de mis padres de conocer la Biblia porque no encontraban respuesta en ciertas personas, gracias a que descubrieron o que alguien les llevó o un estudio de la Biblia, uno puede decir, hoy somos los que somos, gracias a Dios, por conocer la palabra suya, ¿no? Amén. Edgardo. Quizá, ¿no es cierto?, pensar qué seríamos sin la Biblia, o si conocemos a alguna persona que ignore la Biblia o que rechaza la Biblia, cómo vive esa persona y cómo vivimos nosotros. Quizá ahí está la gran respuesta de lo que la Biblia logra en las vidas de las personas que le abren el corazón. Roberto. Yo sumo a lo que dicen mis compañeros, que estoy seguro, estoy también, que es el lugar donde encontramos el propósito de nuestra vida. Cuando Jesús quiso explicarle a sus contemporáneos para qué estaba en la tierra y quién era Él, no hizo milagro, no empezó a explicar con sus palabras, sino que les refirió a la Biblia. Busquen la palabra, busquen los escritos de Moisés, o sea, desde las primeras líneas de la Biblia, ahí van a encontrar para qué estoy en la tierra, dijo el Señor. Creo que nosotros podemos tomar ese ejemplo también, encontrar un propósito para nuestra vida, darle sentido a nuestra existencia, llenar el vacío del interior que tenemos cada uno, llenarlo con lo que la palabra del Señor nos enseña para bendición de nuestras vidas. La palabra de Dios entonces no solamente nos enseña, sino que también nos transforma, nos llena, nos cambia, nos ordena. Es maravillosa, por supuesto. Tranquilamente podemos decir entonces que la tradición, la experiencia, la cultura, la razón, tienen un espacio en la vida de todo ser humano, también en la vida de los hijos de Dios, de aquellos que estudian la Biblia. Pero sobre todas las cosas tenemos que entender que la Biblia, y solamente ella, tiene la respuesta que nosotros necesitamos día a día para acercarnos más a Cristo Jesús, más a Dios. En síntesis, la Biblia es la palabra de Dios. Es lo que yo necesito y lo que tú necesitas. Por eso qué interesante cuando Pablo dice, es la palabra inspirada de Dios, es útil para nuestra enseñanza. Vamos a leer la última vista. Vamos a compartir rápidamente la última vista, que la teníamos aquí, y después cerramos con la última oración. No debiéramos permitir que ningún argumento humano nos desvíe de una investigación cabal de la verdad bíblica. Las opiniones y costumbres de los hombres no han de ser recibidas como si tuviesen autoridad divina. Dios ha revelado su palabra en qué consiste todo el deber del hombre, y nosotros no hemos de dejarnos apartar de la gran norma de justicia. Él envió a su Hijo unigénito para que fuese nuestro ejemplo y nos invita a oírle y seguirle. Qué grande mi Dios, qué grande nuestro Dios, muchachos. Que el Señor te bendiga y te guarde, y que a pesar de la cuarentena podamos disfrutar de la compañía de todos los santos del Señor. Vamos a orar.
Querido Dios, te damos gracias, Señor, por el estudio maravilloso de tu palabra. Que ella, Señor, siempre sea nuestra guía, que ella sea nuestra autoridad, y sobre todas las cosas, que en ella podamos encontrar a Cristo Jesús. En Él oramos y agradecemos. Amén. 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 Bien, gracias amigos, se nos terminó el tiempo, que tengamos un lindo sábado y este repaso sea muy valioso y provechoso para todos nosotros. Feliz sábado para todos y gracias muchachos, gracias pastores, saludos a los hermanos de cada distrito.